Hola, ¿qué tal, gente? Bienvenidos a un nuevo video de JD Sport, semana de eliminatorias, semana para ver a la selección peruana porque debuta la selección de Juan Máximo Reynoso frente a Paraguay. Fecha 1, arrancan las eliminatorias, arranca la competencia en serio porque esta vez nos jugamos por los puntos y por la clasificación al Mundial. Una de mis competencias favoritas sin ningún lugar a dudas. Las eliminatorias sudamericanas son muy lindas de ver y yo soy hincha de la selección, gente. Me declaro totalmente hincha de la selección, siempre me ha gustado ver al equipo peruano. Así que nada, vamos a seguir hablando de la selección, vamos a seguir metiéndonos en clima ya de la bicolor, como lo llaman ahora, la blanquirroja, como deciden llamarla, ¿sí? De la selección. El tema que vamos a tocar hoy día es bastante interesante y llega también porque hay muchas bajas en la selección, ¿sí? Hay muchas bajas en el equipo peruano. Hay mucho lesionado, hay decisiones técnicas de no convocar a ciertos jugadores y la verdad, el universo de jugadores peruanos tampoco es muy amplio, que digamos, ¿sí? Es un déficit que siempre ha sufrido nuestro fútbol. Pero hay nombres interesantes y nombres de chicos jóvenes. Y a esto quería llegar, que es el recambio generacional, porque muchas veces lo deben haber escuchado, o quizá no. Es una palabra que se utiliza muchas veces, tanto en la finalización de etapas o en el inicio de las mismas. Básicamente tiene que ver con renovación, ¿sí? Tiene que ver con renovación, tiene que ver con sacar a los jugadores que vienen de un proceso, jugadores grandes, para incluir nuevos nombres, empezar una nueva etapa con nuevas caras. Es un proceso difícil, es un proceso siempre complicado, no es fácil de hacerlo porque los que se van creen que por lo hecho durante muchos años se han ganado el puesto de esa manera, pero también hay que darle espacio a los nuevos porque es un proceso totalmente natural. Pero como les digo, nunca es fácil de realizar. Vamos a hablar de eso porque es un tema bastante interesante. Gracias por estar del otro lado, deja tu like, el like me ayuda un montón. Comenta, tienes la caja de comentarios, quiero saber y quiero leer tus opiniones sobre el tema y por supuesto suscríbete, que es lo que me ayuda a crecer un montón. Así que comencemos al toque. Vamos a contar todas las lesiones y los jugadores que no van a estar en la doble fecha directamente. La Padula, el delantero titular de la selección peruana en los últimos años. Zambrano viene de un desgarro, está en plena recuperación. Se habla de que Gilmar Lora, Edison Flores, Brian Reina, Cristian Cueva y Llovera quedaron fuera de la convocatoria por un tema de rendimiento y de estándares mínimos que Juan Máximo Reynoso quiere para competir en las eliminatorias sudamericanas. También es un tema muy interesante para discutir. Las últimas bajas de la selección: Pedro Aquino y Anderson Santamaría, ambos descartados por lesión. Son 9 jugadores lesionados, donde personalmente creo yo hay 4 o 5 jugadores titulares. La Padula, Zambrano, el mismo Cueva, por ahí Edison Flores, ¿quién te dice que no? Pedro Aquino, que también jugó en la última doble fecha. Entonces, ¿qué sucede? Hay que reemplazar de alguna manera a estos jugadores y hay que empezar a buscar otros elementos que puedan suplir en esta lista de Juan Máximo Reynoso. Y creo que Juan Máximo Reynoso está siendo cuidadoso, pero está tomando decisiones. Puedes criticarlo, puedes no estar de acuerdo, pero que está tomando decisiones, las está tomando. ¿A qué quería llegar con esto? Creo que hay jugadores en la selección que pueden ser reemplazo de algunos jugadores que no van a estar en esta doble fecha o que quizá no sean considerados de acá en adelante. Arranquemos con Piero Quispe, el jugador de la U. Piero Quispe es un jugador joven, tiene 22 años, es titular indiscutible de Universitario, es figura del equipo de la U. Tiene 6 goles y una asistencia en el año, 34 partidos disputados. Es un jugador que juega prácticamente de enganche. Sí, es un enganche. Ya en el fútbol de ahora se juega poco con este tipo de jugador, o se utiliza poco este término, pero es un jugador que crea juego, es talentoso, es habilidoso. Mucha gente lo critica por su estatura, por su físico, y tiene habilidad, gente. Es talentoso, es desequilibrante, es un jugador que arma jugadas, tiene gol, asiste a sus compañeros. La verdad que el equipo rival siempre tiene que estar atento a lo que pueda hacer Piero Quispe dentro del campo de juego. Y no me quiero olvidar que Piero Quispe ha disputado tanto Liga 1 como torneo internacional. Esto es muy importante y lo voy a mencionar en cada uno de los jugadores. Quispe ha enfrentado en torneos internacionales a un equipo como Corinthians, semifinalista de la Copa Sudamericana, Gimnasia Esgrima de La Plata. Es decir, ha tenido roce internacional, lo cual para mí es muy importante a la hora de evaluar el rendimiento de un jugador, y creo que Piero Quispe tiene muy bien ganado su puesto y creo que puede ser un buen reemplazo de Cristian Cueva, porque creo que Cueva también cumplía este rol. Jugadores en todo caso un poco similares
armadores, creadores de juego, habilidosos, talentosos, un buen toque de balón, una mirada periférica, siempre pensados como una de las armas principales a la hora de armar juego, así que creo que Piero Quispe está en todas las condiciones de poder ser, no titular, pero de poder jugar en la selección y poder cumplir el rol que Juan Máximo Reynoso le busca o desea de él. Vamos con el siguiente jugador. Vamos con Joao Grimaldo. Joao Grimaldo, que creo que es el mejor jugador joven de la Liga 1 en este momento, sin ningún lugar a duda, lleva 6 goles en el año y 6 asistencias. 36 partidos disputados, 20 años, solamente 20 años para Joao Grimaldo, titular en Sporting Cristal desde clausura. Tiene un 1 contra 1 tremendo, es encarador, es rápido, tiene gol. Una de las cosas más importantes que le veo a Joao Grimaldo es que tiene gol. Así como Quispe disputó Copa Sudamericana, Joao Grimaldo disputó Copa Libertadores. Joao Grimaldo enfrentaba a rivales como Fluminense, como River Plate. Nada fácil de enfrentar y ha estado a la altura. Ha disputado los playoffs de la Copa Libertadores, siendo clave para Sporting Cristal para la clasificación a fase de grupos de la misma. Contra Huracán, contra Nacional de Paraguay. Es un jugador que creo tiene grandes chances de poder ser titular. Hay que aprovechar el momento Joao Grimaldo, por supuesto. ¿Tiene chances de ser titular? Yo creo que las tiene. Que deba ser titular, eso es trabajo de Juan Máximo Reynoso. Pero creo que Joao Grimaldo tiene todas las condiciones para poder explotar, para poder darle al Perú algo que quizá buscando en otros jugadores no tiene, porque yo creo que Grimaldo puede ser un buen reemplazo de Edison Flores, que tampoco va a estar en estos partidos, y me dirán, pero son jugadores diferentes, la explosión que tiene Joao Grimaldo no la tiene Edison Flores, y creo que tienen razón, pero es un jugador que cubre bien la banda, es un jugador que te puede hacer el recorrido, tiene 1 contra 1, es inteligente para jugar. Creo yo que inclusive es más hábil, tiene más talento que Edison Flores, así que a mí me parece que Joao Grimaldo pueda ganarse un puesto en el 11 titular. Vamos con el tercer jugador, Yamir Darrigo. Todos estos jugadores convocados en la lista final de Juan Máximo Reynoso. Yamir Darrigo, ya habíamos hablado de él en el último video. Yamir Darrigo tiene 23 años, 2 goles, 3 asistencias y 30 partidos disputados con Fútbol Club Melgar. Velocidad, acá hablamos de velocidad, de explosión, de encarar, de velocidad con la pelota dominada. Es un jugador muy explosivo que, como lo dije en el video anterior, sobresale justamente por eso. Hay pocos jugadores peruanos en la Liga 1 que tengan la velocidad de Yamir Darrigo, que tengan la explosividad. Una palabra que se utiliza mucho en el fútbol moderno, que es el revulsivo. Bueno, ese es Yamir Darrigo. Probablemente no sepas cómo va a terminar su jugada. Yo creo que ni él mismo la sabe. Pero a veces le puede salir muy bien, a veces le puede salir muy mal. Pero es un jugador que no tiene la selección en este momento y creo que es un muy buen reemplazo de, por ejemplo, Brian Reina. Claro, Brian Reina podría entrar también en este espacio o en este grupo de jugadores hablando del recambio generacional que está viviendo la selección. Pero bueno, Brian Reina no va a estar en esta doble fecha por una decisión de Juan Máximo Reynoso. Así que tenemos a Darrigo por el lado izquierdo, con su zurda, con su encare, con su explosividad y con la sorpresa que quizá la selección va a necesitar en algún momento si es que se ve en una posición de necesidad o de local frente a Brasil. Hay que salir a buscar el partido independientemente, creo, del rival. Vamos con el cuarto jugador, Jesús Castillo. Bien, Jesús Castillo es un jugador que recientemente ha sido transferido a la primera división del fútbol de Portugal. Es un jugador muy posicional. Es un jugador que no sobresale por un gran talento, pero es un jugador de corte, de un buen primer pase, un jugador correcto. Tiene 28 partidos en el año, 2 asistencias, es bastante joven, recientemente transferido al Gil Vicente de la primera división de Portugal, tiene 22 años. Ha sido una de las piezas claves de Sporting Cristal en la fase de grupos de la Copa Libertadores, en la clasificación de Cristal a esta fase de grupos. Un volante bien de corte, un volante central, un volante que le da equilibrio al equipo, un volante del que puedes confiar. Es cierto, es bastante joven, tiene errores, lo hemos visto en Sporting Cristal, pero me parece que Juan Máximo Reynoso ha visto algo en él que yo también creo tiene, que hay potencial en Jesús Castillo para ser un muy buen volante central en la selección peruana. Creo que Jesús Castillo puede ser un muy buen reemplazo de, por ejemplo, Pedro Aquino. Pedro Aquino, que no va a estar en esta selección. Son jugadores, podemos decir, similares por la posición en la que ocupan. Por supuesto, cada uno con sus características, pero Jesús Castillo
tiene todo, creo que tiene potencial para ser un muy buen volante central en la selección peruana. Ahora bien, ya saliendo de la comparación o de qué jugador puede reemplazar a quién en esta selección, estamos hablando ya de jugadores, o por lo menos los primeros 5 han sido jugadores que están en esta convocatoria, ¿sí? Son jugadores que están en la lista, son jugadores que van a disputar o que por lo menos van a estar a disposición de Juan Máximo Reynoso frente a Paraguay y frente a Brasil. Ahora, en la defensa, creo que jugadores o defensas centrales peruanos jóvenes no hay mucho o no han explotado quizás como esperábamos algunos nombres, pero a mí me llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque por ejemplo Zambrano no va a estar en esta doble fecha. Pero a mí me llama mucho la atención, ahora les voy a dar algunos nombres, o un par de nombres, que tienen que ver con esta posición. Gianfranco Chávez, el jugador de Sporting Cristal, titular, creo que un jugador líder, ha jugado Copa Libertadores, ha jugado la Pre-Libertadores. Para mí es la mejor dupla de centrales del campeonato peruano, en la que hace Gianfranco Chávez e Ignacio da Silva. 35 partidos, un gol, 25 años. A mí me parece muy raro, muy raro que Gianfranco Chávez no haya sido por lo menos, o que no lo hayan llamado directamente, que no lo hayan llamado a la selección, porque creo que tiene potencial, porque creo que es un jugador bastante interesante, es un jugador a ver. Pero bueno, ya está en la decisión finalmente el cuerpo técnico de la selección en la toma de decisiones, pero creo que Gianfranco Chávez es un jugador a ver, un jugador que está sobresaliendo por encima de los demás en un Cristal que a las claras se ve por qué está líder y por qué viene siendo uno de los mejores equipos del momento, si no el mejor equipo del momento, porque muchos de sus jugadores están en un muy alto nivel. Otro aspecto del que quería hablar, el 9 de la selección, sí, no está la Padula. ¿Quién lo reemplaza? Probablemente el titular contra Paraguay y contra Brasil sea Paolo Guerrero, que viene teniendo continuidad en la Liga de Quito y está en las semifinales de la Copa Sudamericana. Pero Paolo es un jugador grande y no tenemos que tener miedo al decirlo. Paolo es un jugador bastante mayor, que bueno, es líder, capitán, referente, ídolo de la selección, no se lo quita a nadie. Y que creo que tiene en este momento, sí, el ritmo futbolístico para estar en la selección, completamente de acuerdo. Que puede ser titular, completamente de acuerdo, porque no está la Padula. ¿Qué otro jugador joven en la selección ha salido en los últimos años? 9. Es algo que el fútbol peruano no está sacando 9. No está sacando 9. A ver, nómbrenme un jugador en los últimos tiempos que haya sido goleador de su equipo en el fútbol peruano y que sea tentado por clubes extranjeros, pero de buen nivel, o ligas de buen nivel. Muchos me dirán Alex Valera. Sí, Alex Valera es un muy buen goleador. Por supuesto que sí, pero fue al extranjero y se regresó rápidamente con las mismas. Es jugador de la U en este momento. Está en la selección Alex Valera. Creo que ya lleva una carga, un peso con el penal fallado frente a Australia en el repechaje. Pero yo quería hablarles de este jugador en particular. No digo que tiene que ser convocado, no digo que deberían llamarlo y que debería ser titular, ni mucho menos, pero creo que de lo poco que hay que empezar a ver qué jugadores están sobresaliendo y qué jugadores marcan goles en definitiva, porque el 9 tiene que marcar goles. Y ese nombre es Matías Zúcar. Matías Zúcar es un jugador del Carlos Manucci, de la primera división del fútbol peruano, de la Liga 1 claramente. Tiene 24 años y lleva 9 goles y una asistencia en 27 partidos. Es un jugador bastante interesante, es un jugador joven, relativamente joven. Tiene goles de todas las formas posibles. Es un muchacho que tiene el arco entre ceja y ceja. No debe ser fácil hacer goles en equipos como Manucci o muchos más en la Liga 1 peruana, que planteles no le sobran planteles y funcionamiento son pocos, más allá de Cristal, la U, Melgar y algún otro que podamos contar como Huancayo o ADT de Tarma, que están sobresaliendo, o el mismo Garcilaso. Pero 9 goles, una asistencia en 27 partidos, creo que Matías Zúcar está llamando la atención. Creo que otros equipos van a intentar jalarlo en la próxima temporada, porque 9 goles no es poco para un delantero joven peruano. Creo que Matías Zúcar podría ser una apuesta interesante en una posición en donde hay poco y nada, gente. Realmente hay poco y nada. Así que nada, de eso quería hablarles, porque hay mucha gente que dice no tenemos nada, no tenemos jugadores jóvenes, las menores no trabajan, y podemos hasta estar de acuerdo en que las menores de la selección peruana o del Perú en general
la sub-20, sub-17, sub-15 no son las mejores, ¿sí? Yo creo que hay con qué trabajar. Realmente yo creo que hay con qué trabajar. Nombres como, a mí por lo menos me ilusiona mucho o me da mucha curiosidad ver cómo van a desarrollarse en los próximos años. Nombres como Grimaldo, Reina, Darrigo. Para mí Kenji Cabrera no debería faltar en esta selección, pero bueno, Kenji Cabrera. Tienes a Jesús Castillo. Gerard Tábara es uno que a mí me gusta mucho, que lo he dicho muchas veces en el canal, en los momentos que he hablado de Cristal, cuando Melgar ha enfrentado a Cristal. Claro, hay temas extrafutbolísticos que quizás no le permitan desarrollarse, pero Gerard Tábara para mí es un jugador también muy interesante. Matías Lazo de Melgar, y me estoy perdiendo quizás muchísimos más. Pero creo que por lo menos en este grupo de 5 o 6 jugadores que ha llamado Juan Máximo Reynoso, hay bastante potencial para trabajarlo de acá en adelante. Así que nada, gente, gracias por estar del otro lado. Mañana nos vemos con la previa del Perú-Paraguay. Tremendo partido porque creo que es el partido más accesible que tiene el equipo de las 4 fechas que se vienen ahora en adelante. Así que nada, gente, gracias por estar del otro lado. Gracias por elegir el canal, un like, un comentario, una suscripción y nos vemos en la próxima. Chau, chau.